Bueno, ya estamos en grabación. Bueno, aquí tenemos el flujo de fondos. ¿Qué es el flujo de fondos? Es una tabla donde nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. ¿Por qué 7? Porque resulta ser que en este, ¿quiere decir que 7 siempre tienen que ser? No, depende de los años que va a durar nuestro proyecto, nuestro presupuesto, lo que nosotros creemos que queremos hacer y en cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo va a estar disponible para nosotros el tiempo para hacer pago de nuestros préstamos, por ejemplo. La mayoría de los préstamos son a 60 meses, entonces 60 meses justo es el tiempo que equivale a los 5 años. Y de hecho hay estudios, y creo que ya les comuniqué, que la mayoría de las veterinarias, las clínicas veterinarias, tienen una vigencia de 5 años, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Porque los profesionales contraen deudas para abrir su clínica veterinaria y trabajan hasta pagar toda la deuda nomás. No se genera la renta suficiente como para que ese proyecto siga. Entonces, para tener muy bien en cuenta lo que ustedes realmente tienen que lograr, quiero que miren este ejercicio. Este también es un documento de respaldo que uno presenta al banco, la financiera, la cooperativa para solicitar los préstamos cuando no es un asalariado mensual. Cuando, por ejemplo, ustedes quieren acceder a un proyecto, ustedes tienen que hacer un flujo de fondos para conseguir el fondo o la plata o el capital que estén buscando. Esto es lo que le va a pedir el banco. ¿Cómo se arma esto? Se separa en dos partes el proyecto, ¿verdad? Por un lado, nosotros tenemos que identificar los ingresos y por otro lado, nosotros tenemos que identificar los egresos. En los ingresos, ¿qué es lo que va a entrar? Va a entrar todo lo que nosotros creemos que vamos a generar por vender productos, todo lo que nosotros creemos que vamos a generar por vender otros servicios que no sean productos o otros productos, subproductos. Y por último, hay una valoración de lo que le quedaría a nuestro negocio si es que al final del horizonte, que son 5 años, decidimos, por ejemplo, vender. Le damos la llave de nuestro negocio a alguien, entonces ese negocio ya está en parte instalado. La persona que viene no va a empezar de cero, sino que ya tiene, por ejemplo, algunas instalaciones o construcciones que nosotros ya hicimos y sería como la base con la cual se va la persona que adquiere nuestro negocio. En los egresos tenemos en cuenta las inversiones que dijimos que eran los desembolsos que nosotros realizábamos para generar la estructura y el capital operativo que decíamos que eran los desembolsos para llevar a cabo cada proceso de producción. Esto es un reflejo de más o menos el proyecto de las gallinas ponedoras que estábamos viendo en principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos todos los valores, ya calculamos con esos cuadros auxiliares todos los valores y lo que hacemos es sumar primero los ingresos y luego los egresos. Entonces, en este primer año, todos estos valores son cero. No hubo ingreso por producto, ni hubo ingreso extraempresarial, ni hubo revaloración del activo. Entonces, sumo eso y en este caso me da un valor 0. En el año número 2 sumo la venta de los productos y los ingresos extraempresariales. En el caso de Brasil no hay. Lo que yo voy a hacer porque es Excel y es muy versátil, es estirar nomás la fórmula. Entonces, ¿qué se suma acá? Estos 330.750.000 más 36 millones me da este valor, 366 millones. 430 millones más 38 millones me da 468 millones. 500.700.000 más 70.000 me da 570
1.700.000. Y en el último año, 500.700.000 por venta de productos, 70 millones por ingresos extraempresariales y 35 millones por Brasil, me da un ingreso total en el quinto año de 605.700.000. Lo único que hice fue la suma. Voy a sumar también los totales. ¿Cómo se suman los totales? Se suman por fila. Habilito suma y estiro desde el año 1 hasta el año 5. Cierro el paréntesis, le doy Enter y ya tengo el valor acumulado de los ingresos por la venta de producto de ese año. Estiro hacia abajo la fórmula, me suma todo, así como el total de los ingresos. Potencialmente en 5 años yo voy a tener un ingreso total de 11.150.000. En los egresos, ¿qué tengo en cuenta? Primero las inversiones. Ese primer año gasté mucha plata porque hice mi galpón, la oficina, compré bebederos, compré comederos, hice mi licencia ambiental, excavé el pozo artesiano. Entonces las inversiones hicieron para ese año 550 millones. Y después tuve también un desembolso de capital operativo que era pagar salarios, comprar pollitos, comprar balanceado, comprar medicamentos, ¿qué más? Pagar provistas, combustibles, servicios básicos. Entonces, tengo dos conceptos y lo que hago es volver a sumar. Sumo los dos valores. Tengo entonces un ingreso de 700, tengo un desembolso total de 723.855.520 guaraníes. Para el año número 2, estiro nomás la fórmula hasta el final. Se van a ir repitiendo los valores porque representan a un solo rubro que es el capital operativo porque ya no hay otras inversiones. Se sumaron todos los valores. Voy a suprimir esto para entender lo que pasó ahí. Una vez que yo tengo el total de ingresos y el total de egresos, pongo en negrita, el total de ingresos y el total de egresos, entonces corresponde que yo halle la utilidad. La utilidad era la diferencia entre el ingreso y el egreso. La utilidad podía ser negativa, era ganancia, o, quiero decir, podía ser positiva y era ganancia, o bien negativa y era pérdida. Lo que hago es respetar siempre el orden. Me pongo en dirección a beneficios. Habilito y hago la diferencia entre el total de ingresos con el total de egresos. El primer valor salió negativo. ¿Por qué? Porque los egresos son negativos y al hacer la diferencia que es la resta, se queda con el valor, con el signo del mayor valor. En el segundo caso, voy a hacer lo mismo. La diferencia del total de ingresos con el total de egresos. Para el siguiente año es lo mismo. Total de ingresos menos total de egresos. Para cada año lo mismo. Ahí. Me falta sumar el total de egresos. ¿Y qué es lo que nosotros solemos hacer? Vemos que en ese primer año tuvimos una gran inversión. Para el segundo año ya empezamos a tener valores positivos y pensamos que eso es ganancia. Y la verdad que no es ganancia. Lo que está pasando es que tenemos una utilidad, es cierto, pero que tiene que responder a la inversión que hicimos, ¿verdad? Entonces,
lo que tenemos que hacer antes de empezar a gastar nuestro dinero, que es de estos valores positivos que consideramos que es ganancia, es primero saber si es que esta actividad es rentable. Voy a suprimir todo esto. Para saber si es rentable, lo que yo tengo que hacer es actualizar el valor. Y actualizar el valor quiere decir traer a hoy, traer esos valores que se van a dar dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, traerlos a hoy. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de una fórmula. Esa fórmula está dentro de la computadora. Pero ese valor de mañana a hoy se tiene que comparar con un interés, con una tasa que nos estaría pagando una entidad financiera por guardar nuestro dinero. Esa es la prueba de fuego que nosotros siempre tenemos que hacer a nuestra inversión. ¿Qué me conviene más? ¿Me conviene hacer huevos o meter nomás mi capital de 700 millones a mi cooperativa que me va a dar 10% al año? ¿O me conviene hacer mi clínica veterinaria en vez de meter nomás ya mi plata a la cooperativa y que me dé cada año 10% de ganancia? A eso se refiere la economía. Claro que nosotros somos seres humanos y elegimos, o sea, nuestro bienestar va a primar siempre. Bienestar no es solamente económico, bienestar social, bienestar psicológico, ¿verdad? No solamente económico, va a llegar a primar sobre el bienestar económico. Entonces, si nos gusta ser veterinaria o si nos gusta hacer producción, no importa qué, cómo es que alternativa o costo-oportunidad tenga presente. Entonces, hacemos la actualización. ¿Cómo se hace la actualización? Se recurre a la fórmula financiera. Aquí, en este caso, yo siempre uso las financieras, por eso está marcada, pero ustedes si no van a entrar a financieras, van a ir hasta PNA. Esto ustedes no van a hacer para su trabajo práctico. Esto es simplemente para que yo les muestre su trabajo práctico, es simplemente completar el flujo de fondos. Pero para que sepan cómo se hace nomás. La tasa es 10%. Se hace al 10% y se introduce el valor. Y se introduce este primer valor y se le da a aceptar. Esto mismo se hace para cada año, siguiendo la fórmula del BNA. Lo que me gustaría que quede claro también es que todos estos cálculos que de repente parecen muy difíciles de hacer, antes nosotros hacíamos en calculadora, pero desde que existe Excel esto es muy fácil, ¿verdad? Todo está dentro de la fórmula financiera y gracias a eso rápidamente se pueden hacer las evaluaciones de los proyectos, ¿verdad? Y no nos salvamos de que se evalúen nuestros proyectos. Hay veces dicen, yo no consigo el dinero para tener mi negocio. ¿Por qué? Porque justamente el que les va a prestar a ustedes plata, le va a pedir que mínimamente hagan este ejercicio de poder hacer una evaluación del proyecto que le están proponiendo, ¿verdad? Sea la cooperativa, sea un inversionista, sea un banco, le va a decir, ¿me puedes traer tu flujo de fondos para ver cómo va a ser tu trabajo? Entonces el flujo de fondos se construye así nomás, por medio de una tabla donde se van a comparar los ingresos y los egresos y eso se va nuevamente a comparar con el costo de oportunidad, que es el 10% en la mayoría de los casos. Una vez más, porque en eso también se equivocaron en el examen. El costo, la definición de costo de oportunidad. La definición del costo de oportunidad es la alternativa o el sacrificio que uno realiza por.
elegir una actividad y dejar de hacer otra. En este caso, el recurso que yo tengo es el dinero y es de 723.850.520 guaraníes. Esa plata tiene uso alternativo. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es ver si es que este proyecto es mejor, igual o peor que meter mi dinero en el banco, donde sí o sí voy a tener una ganancia del 10%. ¿Cómo yo sé que es rentable? Cuando la sumatoria de todos estos valores actualizados me da un valor positivo. Eso quiere decir que esta actividad es mayor al costo de oportunidad. Tiene un retorno en porcentaje mayor al 10%. Nosotros queremos saber cuál es su porcentaje de retorno. Entonces, volvemos a abrir las funciones financieras. Encontramos la función de la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno y es la tasa que me dice exactamente el retorno de la actividad. Meto todos los valores actualizados, le doy por defecto estimar al 10% porque sé que es mayor al 10% porque ya comparé con 10% y me dice que el retorno de esta actividad me da un porcentaje o una tasa del 14%. Entonces, le da el respaldo a este cálculo de que es mayor a 10 y hasta cuánto mayor, hasta el 14%. Lo otro que tengo que saber es cuándo voy a recuperar el capital. Para recuperar el capital, para saber el tiempo de recuperar el capital, yo lo primero que hago es pasar el valor del primer año en la columna que corresponde al cálculo del retorno de capital. Y me voy haciendo diferencias aritméticas, es decir, diferencias donde se respetan los signos de los números. Para el segundo año va a ser el capital del primer año comparado con el capital del segundo año. Sigue siendo negativo. Para el tercer año va a ser el capital del segundo año comparado con el del tercer año. Y así sucesivamente, el del tercero con el cuarto. Y el capital del cuarto con el quinto. ¿Qué tenemos acá? Un valor positivo. Este valor positivo es idéntico a la tasa al valor actualizado según la tasa del costo de oportunidad. Me doy cuenta entonces que está bien mi cálculo. Con este valor yo aplico la fórmula de retorno. La fórmula de retorno me dice que tengo que considerar la celda que tiene el último año negativo, que es 4 del último año negativo, más la sumatoria del primer año positivo, que es 5, menos el valor del último año negativo, que es 4, y ese paréntesis multiplicado por el último monto negativo, que es 6.588.320, dividido el último monto negativo, que es 6.580.320, más el primer monto positivo, que es 261.553.120. El resultado de todo eso nos da un número que es el del 4,0245703388. Ya no importa que tenga tantos decimales. De este número tan largo, lo que me importa es el valor entero. El valor entero es de 4. ¿Qué es 4 para TRC o tiempo de recuperación
del capital son los años. Si yo a este valor le resto el 4, me queda 0.02. Después de años vienen meses. Quiero saber en cuántos meses puedo recuperar, entonces hago una regla de 3. Un año tiene 12 meses. 0.02 años tienen X meses. X va a ser igual a 0.02 años por 12 y eso equivale a 0,24 meses. Es decir, no llega ni a un mes. No nos vamos a equivocar si le decimos entonces a nuestro cliente que con este proyecto va a recuperar su capital con un retorno del 14% en 4 años. ¿Preguntas? Para que no se asusten, les voy a mostrar lo que ustedes tienen que hacer realmente, ¿verdad? Eso era información, pero sí tienen como tarea completar el flujo de fondos. No es que van a hacer ni el valor actualizado neto, ni la tasa interna de retorno, sino simplemente completar este cuadro. ¿Preguntas? Doctora, esa inversión que uno hace no afecta al dólar. Hay una capacidad de medir